4. Capítulo 13, 4 puntos, y del capítulo 14, que también lo vamos a ver hoy, 6 puntos. O sea, hoy vamos a ver 10 puntos en total. Ok, Hay 4 puntos en esta del 13. sí, en esta 13 son 4 puntos y la 14 son 6. Ahí miren todas las palabras clave que vamos a utilizar aquí. Reserva Federal, down payment, bueno, ya hemos hablado de FHA, de los ARM, los préstamos ARM, Adjustable Rate Mortgage, tasa ajustable. Vamos a hablar de la ley RESPA, entonces va a ser pregunta examen. Vamos a hablar sobre las hipotecas de anualidad invertida, que también salen en la pregunta de examen. Perdón. Vamos a hablar sobre, en ese tipo de hipotecas ARM, Adjustable Rate Mortgage, existen dos elementos que la componen, que es el índice o index y el margen o margin. Eso también sale pregunta examen, bastante probable. En fin, vamos a hablar un poco de todo eso. Okay, tipos de financiamiento bajo las guías de Fannie Mae y Ginnie Mae. Vamos a ver ahorita más adelante, vamos a ver qué es la Fannie Mae y la Ginnie Mae. Pero la Fannie Mae es la que compra, la que agrupa, la corporación que agrupa a la mayor cantidad de bancas o de instituciones financieras secundarias, es decir, la que compran las hipotecas que originalmente ejecuta o promueve o genera, la palabra, la banca primaria. ¿Quiénes son la banca primaria? Muchísima inversionistas que están, corporaciones financieras que están para hacer préstamos hipotecarios que tienen fondos de mucha industria. Ese dinero genera la primera hipoteca, la hipoteca primaria, y posteriormente Fannie Mae, que es la corporación más grande y agrupa la mayor cantidad de inversionistas y de bancas secundarias, compra esas hipotecas. Y también lo compra la Ginnie, el Freddie Mac. Freddie Mac. Yo pensaba que Fannie Mae era el nombre de una persona. Le dicen la tía Fannie. La tía Fannie y el tío Freddy. Okay. Fannie Mae y el Ginnie Mae. Okay. El Ginnie es otra cosa, pero vamos a hablar de... ahorita no me interesa que la conceptualice porque no va a salir pregunta de examen, que es la Fannie Mae, que es la Freddie Mac. No, eso no va a salir. Esto sí va a salir, los tipos de préstamo y qué características tiene cada uno. Entonces, el Federal Housing Administration es la FHA. Mucho tabú y mucha leyenda de esto hay en el mundo, ¿no? En el cotidiano conocimiento de la gente. A mí me han llegado diciendo, no, la FHA, no me des un préstamo FHA porque es un préstamo de gobierno. Y yo estoy haciendo asilo, y el asilo es carga pública. Y dice mucha gente todavía, no, eso es un préstamo que es de ayuda de gobierno y eso no lo puedo recibir yo. Nada que ver. O hay otro que te dice mucho, no, háblame de ese, porque dice que le dan a los primeros compradores. Él es FHA, cree que también que es el primero comprador. Tampoco es verdad, son mentiras, fábulas, leyendas. La verdad es que el FHA se adapta más al primer comprador porque es más flexible, eso sí es verdad. Muchos primeros compradores tienen que acceder por el FHA porque su condición financiera así lo requiere, pero no porque obligatoriamente ese es el plan. O sea, cualquier persona que tenga no sea su primera casa puede también tener un FHA. Lo que sí no puede tener, creo que Xavier nos puede aclarar, pero creo que hay un límite en la cantidad de préstamos FHA. No sé si es que son 2 o 3. O sea, yo sé que hay gente que tiene 2. Y la distancia en tiempo entre uno y otro tiene que ser por lo menos más de un año, más de 2 años. Pero y justificada, ¿no? Pero yo sé que el FHA tiene un límite, o establece un límite para la cantidad de préstamos que una persona puede tener en la vida. Entonces, por eso, porque son préstamos, vamos a decir que son más flexibles. No es que son fáciles y todo el mundo califica, nada que ver. Si la gente no tiene los score y las condiciones, no califica por ninguno, pero el FHA le permite tener un poquito más de deuda con relación a los ingresos, al DTI, entre otras cosas, ¿no? Entonces dice así, esta agencia federal asegura los préstamos y la FHA, que es la Federal Housing Administration, hace como de compañía de seguros. O sea, no es la que financia los préstamos, es como hace una compañía como asegurándole al banco, a la institución financiera que tiene los fondos, que le preste dinero a potenciales compradores bajo el programa de FHA, que califiquen como FHA, diciendo, bueno, si no te paga, hay una aseguranza que te cubre los gastos los montos de préstamo. Una parte. Por eso es que no es que te lo dan de una vez porque
porque ya la aseguranza va a cubrir, ¿no? Una parte se cubre con la aseguranza y por supuesto la otra con el remate de la casa. En este tipo de préstamo, el comprador debe aportar, contribuir con un 3.5% mínimo de down payment, de ahí en adelante. Ese down payment de 3.5 no puede ser utilizado para gastos de cierre. Mucha de la gente confunde gastos de cierre con down payment, porque claro, en el mismo momento del cierre llevan una sola cantidad, un solo monto. Entonces dice, ahí estoy dando mi down payment, pero es muy alto. No, es que ahí van también gastos de cierre. Y en gastos de cierre van fee del banco, fee de la casa de título, impuestos de la propiedad, eh, la prima o la póliza de la aseguranza de la casa. Bueno, tantas cosas que van. Ahí van muchas cosas y van en ese mismo monto. Entonces, también lleva un Mortgage Insurance Premium, que es el MIP, así se le llama, se le identifica. Yo siempre lo digo Mortgage Insurance porque para los efectos es lo mismo. En el convencional se llama Private Mortgage Insurance, que es PMI, y en el FHA se llama Mortgage Insurance Premium. O sea, se invierte esa P. Pero a la final, muchachos, no interesa saber la diferencia. Es lo mismo. Okay. Entonces, es lo mismo para los efectos de lo que estamos estudiando. No hay diferencia. Eso se hace siempre que el loan to value sea menor o esté por debajo del 80%. Aquí, como hemos dicho, el HER se le pide mínimo o digamos, máximo, perdón, en 31% y el TOR en 43%. El lender puede cargar puntos, se puede cobrar puntos aquí. Se permite, ¿ok? ¿Por qué dice que el MIP se paga hasta que el lender sea menos del 80%? Bueno, ok, sí, cuando vas a generar el préstamo, si tú con un FCA pones el 20% de down payment, no tienes mortgage. Si Aunque lo, sea de fecha. aunque sea fechado. Lo que pasa es que mira, yo tengo Eso es de arrancada nada de más. arrancada nada más. Mira lo Porque que, cuando ponga el 20 me lo voy a eliminar, no. O sea, o al principio o no se puede hacer. exactamente, es así como lo estás diciendo. O sea, si tú pones el 19% de inicial, tienes el mortgage para toda la vida, para toda la vida del préstamo, de ese préstamo, pues lo puedo por refinanciar. O sea, en teoría es así. ¿Por qué eso es así? Antes, creo que antes del 2008, los FCA era como el convencional, que tú te lo removías automáticamente al tener ya revalorización o tener equity, o tener amortización superior al 20%. Nada, entonces por alguna razón que debe ser legal para evitar, lo dejaron fijo para toda la vida. Entonces, eso fue después del 2008 que se generó ese cambio. Okay. Entonces, por eso que te dice ahí que ese mortgage insurance es como un castigo por poner menos del 20% de down payment, una penalidad. Pero también lo tiene el FHA, también lo tiene, pero bueno, el VA, que es el que vamos a ver ahorita, no lo tiene. El VA, que es el Departamento de Veteranos del Federal, este es un tipo de préstamo específicamente para veteranos y activos militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Este tiene un funding fee, ese funding fee es lo único que paga el veterano. En este caso está en 2.15, pero eso varía, por eso no va a ser nunca pregunta examen, porque ese porcentaje lo mueven, lo modifican. Entonces, bueno, ¿por qué tiene ese funding fee? Porque ya van a ver que no paga más. El TOR paga, lo fija en 41, o sea, es un poco más alto que el FHA. Es decir, o está casi igual, pero no es más alto, está un poquito más bajo, porque el TOR en el FHA es de 43. Aquí es de 41, pero es bastante alto. No utiliza HER, solamente TOR. Entonces, este es un préstamo que lo garantiza. Fíjense que la diferencia con el FHA es que el FHA asegura, es decir, actúa como una compañía de seguro, pero aquí el departamento garantiza que, ¿con qué? Con el 25% del préstamo. Si el veterano no paga, el departamento de veteranos le paga al banco el 25% del valor del préstamo. Lo que el banco entonces logra es casi prácticamente dar un préstamo con muy poco riesgo, porque sabe que aunque sea muy mala la casa, va a recuperar 75% del valor de la casa y o recupera el valor del préstamo por ahí. Entonces es un préstamo que los bancos les gusta dar por esta razón. Y tuvo que ser así porque lo que van a ver ahora es que tiene muchos beneficios y los bancos decían, no podemos estos préstamos, no nos conviene. Pero al ser así, empezó a ser más flexible los préstamos y hoy en día pues son unos préstamos totalmente comerciables con todo, ¿no? Ok, además de la tasación, este tipo de programa de préstamo requiere una certificación del justo valor. Fíjense, ¿por qué una certificación? Porque es como
una tasación adicional más rigurosa que piden los bancos cuando van a dar este préstamo. ¿Por qué? Porque lo que viene ahorita es muy favorable y lo que quieren es decir, no se ponga en fraude el veterano con el dueño de la casa para comprar una casa que pueda mover los precios y se puedan favorecer este préstamo. Es como para evitar fraude. Porque fíjense, no requiere mortgage insurance, o sea, no paga mortgage insurance. No requiere down payment, o sea, financian el 100%. No tiene due on sell, la cláusula due on sell, que es la que permite que una deuda se traslade, se transfiera de un deudor a otro. O sea, no hay que pagarla. Si Fabiola es militar y tiene un préstamo VA, Isboset puede comprarle, que también es militar, y transfiere la hipoteca. Ella le transfiere y compra la casa con la hipoteca. Eso nada más que se puede hacer en el programa VA. No hay otro programa que no conozco otro programa que Claro. lo pruebe, lo permita. El préstamo convencional, por último, bueno, muchachos, los VA y los FHA son catalogados como no convencionales. Son préstamos dentro de la categoría no convencional. Dentro de la categoría convencional es la que vamos a leer ahora. Esta tiene, como dijimos, un mortgage insurance, un private mortgage insurance, que se exige cuando el lender otorga un préstamo con un loan to value mayor al 80%. Lo mismo que pasa con el FHA. Es como un castigo que se le pone al potencial deudor por no colocar un 20%. O sea, es un castigo, digamos que yo digo castigo, pero Pero es una, sí, ¿no? es un castigo para el comprador, pero también es una manera de minimizar riesgo, esa es la palabra, de reducir el riesgo del financiador. Ok, este exige un TOR máximo a 36%, como ya hemos dicho. Igualmente, ustedes saben que en la práctica eso puede subir, pero aquí hace falta que se aprendan esa cifra. Son préstamos regularmente con tasas más bajas que los FHA. Normalmente no es que sean las tasas más bajas, porque esto siempre me preguntan y yo tengo que explicar. El convencional significa que es un préstamo mucho más, que el cliente tiene mucho más solvencia, mucho más fortaleza financiera, desde el punto de vista de su historial, Ujú. que el FHA. ¿Por qué? Porque maneja mejor sus deudas, porque tiene el score un poco más alto. Eso, por supuesto, es una consecuencia. Y por lo general, ¿qué es la tasa de interés? El valor del dinero, pero también con cómo te ve el banco en cuanto a riesgo. O sea, yo puedo estar comprando una casa aquí con tantos metros cuadrados, tanta dimensión, la fabricaron, y José está al lado de mí. Compramos la misma casa, el mismo constructor, la misma casa, al mismo momento, la casa fue construida en el simultáneo, los mismos materiales, todo. Pero yo pago 1.900 y José paga, no sé, 2.100. ¿Y por qué? Ah, porque José logró una tasa un poco más alta que la mía. Puede pasar. ¿Me explico? Pero ¿por qué José la logró? ¿O por qué yo logré una tasa más alta? Porque quizás yo tenía un convencional o tenía una tasa un poquito más baja por las condiciones financieras. Eso puede pasar, puede pasar. Estas usualmente llevan las tasas, las cláusulas due on sell, que es la que no permite que se transfiera una deuda de una persona a otra. Lo que normalmente pasa es que cuando una propiedad con hipoteca se vende, el comprador que viene compra con un financiamiento, el banco de acá solventa o mata la deuda anterior, finaliza la hipoteca y genera una nueva a favor del comprador. Esa es la cláusula due on sell, que usualmente no permite eso y tiene que ser solventado. Clases de hipotecas y métodos de amortización. Estamos en la página 378, 379. Voy a leer un poquito de las láminas y también leo del libro. La primera que vemos allí, préstamo amortizado. Este es el que más se usa en los tipos de hipoteca y que nosotros promocionamos y que son los que nosotros le decimos más a los clientes que son convenientes, porque con cada cuota van matando la deuda, aunque sea de poquito en poquito se va cayendo, ¿no? A medida que se hacen los pagos de principal e intereses, la suma de los intereses decrece y aumenta el pago del principal. Ok, esa no tiene mayor cosa. Esa está en la página 378. Dice, la segunda dice, hipoteca amortizada. Dice, se trata de un tipo de préstamo donde se acuerdan pagos periódicos, donde los pagos del préstamo normalmente incluyen unas partes que se aplican los intereses y una parte que va dirigida al pago del capital del préstamo. La mayoría de los préstamos convencionales FHA y VA son préstamos amortizados. Son los más populares.
Los parcialmente amortizados, estos se llaman también balloon payment, préstamos con balloon payment. Esto es que al finalizar el periodo que se fijó para el pago de la deuda, el deudor debe pagar una cuota más grande o sea, final para pagar el total del principal e intereses no amortizados. Al finalizar el periodo de qué? Al periodo del préstamo. Oh. Fíjate, ahí está en la siguiente página 378, dice, hipoteca parcialmente amortizada. Son aquellas hipotecas donde el pago efectuado por el deudor periódicamente no cubre el total de los intereses adeudados y el préstamo en su totalidad. Es también conocida como hipoteca de pago global o balloon payment mortgage. De lo anterior podemos deducir que existe una amortización negativa, es decir, no amortiza completamente, que se produce cuando los pagos hechos por el préstamo no llegan a cubrir la totalidad de los intereses vencidos, originando que el monto restante del interés se agrega al capital del préstamo. La amortización negativa aumenta el saldo del préstamo, lo cual causa que el prestatario deba más dinero. Es un préstamo bastante, si lo vemos así, para una vivienda principal no es el mejor, pero cuando se trata de pagos de inversión, esto lo usan mucho para los inversionistas, porque los inversionistas quieren tener el mayor flujo de caja que puedan obtener y van jugando a la revalorización. Ellos saben que cuando les toca vender al final del periodo, 7, 10 años, van a tener cómo pagar el monto completo del balloon payment. Es un juego de números que tienen que, por supuesto, hacer cada inversionista. Es un método que utiliza mucho el inversionista. Okay. La hipoteca a término, que es la primera que está acá en el libro. No, el orden no está en el mismo en el libro que en la lámina. Dice, la hipoteca a término es también llamada préstamos no amortizados. Existe, no se amortiza. Acá se prevé el pago de intereses solamente, o sea, que se generan solamente pago de intereses, el plazo de la hipoteca. El monto del capital prestado se devuelve en un pago único llamado pago global, o sea, pago al final, que es al final del plazo. Es decir, en cada pago realizado por el prestamista se realiza solamente pagos de interés. Al final del periodo establecido de la hipoteca se paga entonces completamente el capital. También lo usan mucho los inversionistas y también funciona bien para los inversores, jugando a este fenómeno o a esta variable que es la revalorización. Entonces, cuando pagas intereses, en vez de pagar, no sé, un pago normal te quedaría en 2.500, pero solamente pagando intereses te puede ser 1.200, 1.300, no lo sé. Entonces, claro, la idea es que la propiedad se renta y tengas un cash flow alto. Eso es lo que genera, ese es lo que llaman el cash flow o el flujo de Y caja. ese tipo de hipotecas ejecutan como con No, tú la solicitas, o sea, son tipos de hipotecas que tú como inversionista Claro. o como deudor, como pero potencial no tiene deudor, nada que ver con FHA, no, convencional, nada, no, esos son no, hipotecas porque los FCA no permiten este tipo de hipotecas. y convencional. Sí, es que todos entran dentro del convencional porque convencional son todos los demás, ¿no? Ok. Los no convencionales son los que sí se regulan, o se regulan mucho más. La hipoteca agrupada o blanket mortgage, ya hemos hablado un poquito de ella, dice así en la página 379, dice, se trata de una sola hipoteca que es otorgada por un prestatario lender quien coloca dos o más parcelas como garantía de un préstamo. Quienes más utilizan este tipo de hipotecas son los constructores o desarrolladores. Quienes construyen varias propiedades en la misma área suelen y en la medida que van vendiendo las parcelas, van liberando las hipotecas parcialmente mediante una estipulación en el contrato llamada cláusula de liberación parcial. Esa ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Hipoteca inversa, que existe en el orden ahí. Inversa o reverse mortgage. Muchachos, de esta, les voy a decir que esta está saliendo mucho últimamente. Esta, la reverse mortgage. Ojo con esta. También llamada hipoteca inversa del valor neto. En inglés, reverse equity mortgage o hipoteca de anualidad invertida. Así sale, muchachos. Y así sale, me dieron que salió en el examen. Hipoteca de anualidad invertida. Ese es el nombre que utiliza en el examen. Es la que permite que un propietario pueda recibir el pago único o un avance mensual sobre una línea de crédito con base al valor neto de su casa. En Florida, este tipo de hipoteca fue específicamente diseñada para ayudar a los propietarios que tienen 62 años o más, con alta revalorización o equity de sus propiedades. Consiste que el prestamista reciba su pago cuando cuando la propiedad sea vendida, cuando el dueño se muera o cuando el dueño deja de ser residente permanente en la propiedad. De cualquiera de las tres maneras la recibe. Yo recuerdo, no sé si ustedes vieron una serie que a mí me causa mucha risa,
Mi esposa es fanática de ella y la ha visto. Esa serie tuvo como 7 años en la televisora española, en la televisión española. Una se llamaba Aquí no hay quien viva, una comedia. Era una comedia de un vecindario, que unos vecinos, de todo lo que pasaba eran cosas muy graciosas. Ahí una señora que iba a vender su apartamento fue al banco y le dieron esta hipoteca. Y ya regresó, bueno, con un abrigo porque le estaban dando 3.000 euros mensuales hasta que se muera. Ese es el tipo de hipoteca, hasta que se muera, porque ellos saben, ese tipo de hipoteca, saben que la persona no tiene una expectativa de vida muy alta, muy larga, y hacen esos negocios. Estas casas están pagas y ellos hacen ese contrato y O pagas o con alto equity, puede ser con alto equity, o sea, que tenga bastante techo entre la deuda y lo que deben, bastante margen, pues. Sí, ahí es donde se hace este tipo de hipoteca, ¿no? Hipoteca paquete o packet mortgage, que también hemos hablado un poco de ella. Este tipo de hipotecas se incluye en toda la propiedad, se incluye tanto la propiedad de bienes raíces como la propiedad personal, como garantía para el préstamo. Por eso es que esto se usa, este package mortgage se utiliza mucho en la parte comercial. En la compra de una propiedad residencial frecuentemente se incluyen objetos de propiedad personal, como refrigerador, estufa, lavaplatos, etcétera. Si estos artículos forman parte de la garantía que se le ofrece, se crea entonces una hipoteca paquete. ¿Por qué al banco no le gusta el residencial? Aunque sea este el ejemplo. Porque el banco sabe que las personas cuando se daña un artefacto y con la misma tecnología te va redactando las cosas. Entonces los bancos no se meten con eso, no les gusta meterse con eso. En el comercial sí, porque el comercial, cuando alguien pide un préstamo para comprar un activo, una propiedad y va a montar un negocio, el banco sabe que si no funciona el negocio, ¿con qué le paga? ¿Con qué le devuelve el dinero? Entonces sí le interesa que esa propiedad, que ese deudor ponga a producir el negocio, o sea, tenga la maquinaria, los insumos que necesita, y sí le gusta este tipo de hipoteca paquete, que envuelve propiedad personal, o sea, propiedad digamos, efectos mobiliarios de la propiedad el edificio, lo físico, lo inamovible, el bien inmueble. Esa no sale mucho, muchachos. Esta hipoteca reverse es la que he visto que sale ahora mucho, y la hipoteca amortizada podría ser la otra, la primera que está en la lámina. Y vamos con la hipoteca de financiamiento de compra al vendedor, Purchase Money Mortgage. No está en la lámina. Esta no sale, pero es importante que sepan de qué se trata. El PMM, se llama así por sus siglas PMM, Purchase Money Mortgage. Esta es la hipoteca que financia el vendedor. Toda hipoteca que financia el vendedor se reconoce o se conoce como un Purchase Money Mortgage. O sea, una hipoteca que viene del vendedor, el dueño de la propiedad. Dice, en este tipo de financiamiento se considera a cualquier préstamo hipotecario obtenido del vendedor. Es decir, el dueño de la propiedad financia parte o totalmente el valor de la propiedad a transferir. También conocida como financiamiento del vendedor, un PMM, se utiliza normalmente en situaciones donde el comprador no puede calificar para una hipoteca a través de otros canales de financiamiento. Entonces, si yo tengo una propiedad, tengo mucho dinero y la quiero vender y Tú puedes financiar. financiarla, claro. No es lo usual, pero sí se puede. Y tú puedes hacer un contrato de hipoteca con el comprador, igual como lo hace un banco. Una tasa de interés igual como la del banco, todo igual. Solo que tú estás financiando con el activo, no con dinero, pero es lo mismo. Perfecto. Sí. Esta también, pónganle ojo, muchachos, este Home Equity Loan, lo hablamos en clases pasadas, préstamos sobre la equidad de la propiedad. Se trata de un tipo de hipoteca donde el préstamo se garantiza o es garantizado sobre el equity o revalorización de la propiedad. El equity se define como la diferencia entre el valor actual de mercado de la propiedad y el monto de la deuda del financiamiento original y previo. Se trata entonces de una segunda hipoteca sobre la propiedad. Muy bien. Sigo leyendo, muchachos. No está aquí el envuelto subordinado. No, este no está. Sí, sí está, la última. El préstamo envuelto subordinado. Tampoco sale. Es un préstamo exclusivo para refinanciar. Por eso es que casi no sale. O sea, este solo es para refinanciamiento. Es un préstamo persistente en el cual la nueva deuda, es colocada en una posición secundaria a los efectos de su lugar en la ejecución hipotecaria. La nueva hipoteca creada con este refinanciamiento incluirá la deuda nueva y la anterior. Pero eso no sale, muchacho.
Las demás ni siquiera las voy a leer porque esas sí nunca salen, ¿oyeron? La que sí les voy a leer y que sí sale es la última que está en la página 380, que es la de hipotecas con interés ajustable. Aquí la tenemos. Hipotecas de interés ajustable o Adjustable Rate Mortgage. ARM, son las siglas. Se trata de un tipo de préstamo amortizado en el que la tasa de interés fluctúa, o sea, varía durante el plazo del préstamo. Cualquiera dice, ¿por qué me va a variar? ¿Por qué me va a convenir agarrar una tasa variable? Ya vamos a ver por qué. En este tipo de préstamos se componen de un índice y más un margen. Eso tienen que subrayarlo, muchachos. El índice o el index más el margen. Los ajustes en los pagos se efectúan en intervalos de tiempo fijos. La principal ventaja para el lender estriba o se va en reducir el riesgo asociado con otorgar préstamos a tasa fija mediante el uso de una hipoteca de tasa ajustable, ya que las tasas de interés pueden subir. Fíjate lo que está pasando ahorita, los que tenemos tasa fija no nos preocupamos, pero los que tienen tasa ajustable sí. El prestamista puede recibir ingresos adicionales por el préstamo a medida que se producen cambios en las tasas de interés en el mercado. Como hemos explicado, esta hipoteca de interés ajustable posee dos elementos que la integran. Ellos son el margen y el índice o index. Subraya lo que viene. El índice o index es la tasa base para el préstamo. Que debe ser publicada y está fuera del control del prestamista. El index o índice puede moverse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las fluctuaciones derivadas del mercado. Ese es el que se ajusta. Yo digo que de esta manera me lo aprendí yo. El index es el dedo índice, ¿verdad? Este es el índice. Ok, se sube y baja, de acuerdo a las condiciones del mercado. Pero el margen permanece fijo, porque el margen es lo que es lo que le permite mover máximo al banco. El margen. Y los factores que influyen. El margen, fíjense, en cambio, es el porcentaje que el prestamista añade a la tasa de interés para cubrir sus gastos generales y obtener una ganancia por el préstamo. El margen no cambia durante la vigencia del préstamo, se permanece constante. El margen que se añade al índice determina la tasa de interés, que es la tasa que el prestatario pagará por el préstamo. Bueno, muchachos, eso sería todo de los tipos de hipoteca, ¿no? Clases de hipoteca y métodos de amortización. ¿Cuáles son? Ojo con esto, vuelvo a repetir. Esta última que mencionamos, las hipotecas de tasa ajustable puede salir preguntas del margen y el índice en relación a cuál se mueve y cuál se permanece fijo. Índice o index es la que se mueve hacia arriba o hacia abajo, depende del mercado. El margen permanece constante y es lo que le permite ajustar, el margen o la parte que permite ser ajustada. Hipoteca de inversa, también, esta fue la que les dije que podía salir, reverse mortgage, página 379. Y por último también puede salir, muchachos, la hipoteca amortizada, amortized mortgage. Digamos que esas son las 3 o 4 que más salen. Ok, vamos a explicar aquí, yo creo que es 6:40, así nos da tiempo de explicar esta lámina. Las funciones que cumple la Reserva Federal en la industria, en el negocio de real estate, de bienes raíces. Fíjense, ¿qué es la Reserva Federal? Para empezar por ahí. La Reserva Federal es lo que nosotros en nuestros países conocemos como Banco Central, ¿verdad? Le llaman Reserva Federal porque, bueno, tiene nombres sinónimos que se pueden nombrar, ¿no? Y por supuesto funciones, pero la principal función de un Banco Central o de una Reserva Federal, caso de nosotros acá, es defender el valor de qué? De la moneda, de su moneda. O sea, la Reserva Federal defiende el valor del dólar. ¿De qué lo defiende? De todo lo que lo pueda afectar, de todo lo que lo daña. Hay una enfermedad tremenda de la moneda, que es como el cáncer de las monedas, que se llama inflación. Es decir, la inflación le quita valor a la moneda. Lo que nosotros decimos, nos quita la capacidad de compra, nos reduce la capacidad, nos empobrece, sí, todo eso es verdad, pero es porque está reduciendo el valor de lo que ganamos, el dinero. Nosotros nos pagan con dinero. Entonces el dinero, si vale menos, pues podemos comprar menos cosas. Se nos van a hacer más costosas las cosas, más cuesta arriba. Entonces, la Reserva lucha constantemente contra todo lo que afecta el valor del dólar. Defiende el valor del dólar.
Entonces, en base a ese principio fundamental, cumple otras funciones, pero esa es, digamos, la más importante y más cotidiana de todas. Ellos hacen tres tipos de, digamos, tres mecanismos para influir en el mercado que afectan al real estate. No solamente al real estate, afecta a toda la economía, pero nosotros nos estamos enfocando a cómo afecta al real estate. Entonces vamos a ver los tres mecanismos. Uno es el open market, operaciones de mercado abierto, que es la que más hacen. Los puntos de descuentos, discount rates, que vamos a ver cómo lo hace el Banco Federal o la Reserva Federal con relación a los bancos. Y el otro, el requerimiento de reservas o encaje legal. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Cuál sale? Yo creo que los tres tienen mucha opción de salir. Uno de ellos va a salir. Puede salir. No alta, yo no le voy a poner alta, le voy a poner media probabilidad. No es alta, pero media, porque no sale tampoco con mucha potencia. Pero vamos a entenderlos todos. Las operaciones de mercado abierto consisten en la compra y venta de bonos. Fíjense, bonos de la deuda. La Reserva Federal, ¿qué hace? Publica o endeuda el país. ¿Para qué lo endeuda? Para poder recoger dinero del flujo financiero, la masa monetaria. La masa monetaria, supóngase que nosotros en esta mesa coloquemos todo el dinero que va a circular en el país. Posible, porque esos son trillones. Pero supóngase que podamos colocarlo aquí. Y todos somos bancos. Y los bancos accedemos a ese dinero, porque tenemos capacidad de captar ahorros de la gente y tenemos capacidad de... Cuando el Banco Central, o la Reserva Federal en este caso, emite bonos, ¿qué es lo que quiere? Que los bancos compren bonos a cambio de una tasa de interés, pero lo que quiere es sacar dinero del torrente financiero, de la masa monetaria. ¿Para qué lo quiere reducir? Porque él quiere que la masa monetaria sea menor. ¿Para qué sea menor? Para que haya menos capacidad de gasto, para que haya menos préstamos. Es decir, cuando él recoge dinero en la masa monetaria, la tasa de interés sube. ¿Por qué? Porque hay menos dinero en el torrente financiero, en la masa monetaria. Al haber menos préstamo, menos dinero, hay menos capacidad de prestar. Los bancos tienen menos dinero para prestar. El dinero se encarece, como se encarece cualquier producto que es escaso o que no tiene la misma abundancia. No están obligados, por eso es que las primeras, fíjate que las primeras situaciones cuando después de la pandemia, que la inflación casi llegó al 10%, no querían comprar, los bancos no querían comprar. Entonces, claro, no, hay unos mecanismos en que los bancos tienen que comprar, aunque sea una parte, porque los obligan a tener reservas y las tienen a través de bonos. Y hay un mecanismo que el Banco Central los puede presionar a comprar, pero como tú dices, el Banco Central como que los obliga, no, pero sí tiene mecanismos para presionarlo, ¿no? Porque al final esos bonos tienen un rendimiento y los bancos tienen que saber que tienen que tener cierto dinero muy seguro. No hay nada más seguro que un fondo, un título de la Reserva Federal. Lo compran todo el mundo. Los primeros que lo compran son los chinos. O sea, la deuda de Estados Unidos la compra todo el mundo. Digo todo el mundo y estoy diciendo literal con eso. Cualquier país del mundo le interesa mucho, puede comprar deuda porque saben que es una situación bien estable para cualquier cambio o volatilidad de cualquier moneda y cualquier cosa, ¿no? Entonces, fíjate lo que tienen que aprenderse. Ya les expliqué más o menos eso. Yo tengo que explicarlo todo, pero lo tengo que llevar por donde va la pregunta. Porque la pregunta que les puede salir, ¿qué pasa cuando la tasa de interés en la Reserva Federal compra bonos o vende bonos? Puede salir la pregunta, ¿comprar bonos o vender bonos? Cuando compra bonos, cuando vende bonos, mejor dicho, pues así, vende bonos, es que emite un papel bien bonito, con un membrete, que es bien bonito, que es un bono. Son hermosos los bonos, ¿verdad? Que se lo vende a quien lo quiera comprar, pero básicamente corporaciones, bancas, o sea, gente que mueve el dinero, compran esos bonos en miles y miles y miles de millones. ¿Qué está haciendo? Captar dinero de esas corporaciones, sacar dinero de la masa monetaria. ¿Para qué? Para que la tasa me suba. ¿Por qué la tasa va a subir cuando yo vendo bonos? Porque estoy recogiendo dinero y lo estoy guardando en la Reserva Federal, en las bóvedas de la Reserva Federal. Entonces ya el dinero no está circulando. Y cuando hay menos dinero, las tasas de interés suben. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando compran los bonos? Es decir, cuando le toca devolver el dinero a los que lo compraron en el principio. O sea, recompra los bonos, le entrega dinero a los tenedores de bonos. Le está devolviendo dinero, los bancos le están dando el papel, devuelven el bono. Entonces está volviendo a inyectar dinero a la masa monetaria. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Baja. Eso es lo que tienen que aprenderse. Cuando vende bonos, la tasa sube. Cuando compra bonos, la tasa baja. Se aprenden eso,
Muchachos, hasta se lo pueden aprender de memoria, porque eso es lo que les va a salir, lo puede salir en el examen. Ok, con relación a los puntos de descuento, discount rate, estas son las tasas que, fíjense cómo se explica esto. Yo digo que hay que asumir también, para entender esto un poquito así, para hacerlo jocoso, que la Reserva Federal es como el papá de los bancos, papá de todos los bancos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los regula, los regaña, los controla, y los bancos tienen que obedecer a la Reserva. O sea, un banco que se quiere registrar, Johnny tiene muchos millones, millones y millones, y quiere hacer un banco, ok, venga, va y le solicita a la Reserva Federal que le permita abrir una institución financiera, que él va a hacer, ajá, la Reserva le va a decir, mira, Johnny, ¿cuánto dinero capital social tú tienes? No, tengo 300 trillones de dólares, ok, está muy bien. Vas a dejar aquí, te va a pedir unos requisitos, ¿verdad? Entre esos un punto, entonces, claro, Johnny comenzó con un capital, pero va a captar fondos. ¿De dónde? Todos los que quieran abrir cuentas en el banco. Entonces vienen ahorristas, vienen que quieren abrir cuentas de ahorro, cuentas de todos los tipos de cuentas. Entonces, los bancos reciben dinero de la población y por otro lado lo prestan. ¿A quién? A quien quiera. O sea, te prestan tú traes 10.000 y el banco tiene que esto funciona así. Por cada dólar que llega al banco, el banco puede legalmente hacerlo, prestar hasta 10 veces por ese monto. O sea, si llegan 10 dólares, puede prestar 100. ¿Cómo lo presta? Tarjetas de crédito son las más populares, líneas de crédito, lo que sea. Todo el sistema de crédito, ¿no? Pero ese es el sistema. Por cada dólar puedo prestar 10. Se multiplica por 10. Entonces, eso es lo que permite que la masa monetaria se expanda, se expanda, se expanda y la economía crece y crece y se expande, pero bueno, tiene que ver con contraprestación de bienes, ¿no? Entonces, fíjense, los bancos no tienen una relación exacta de cuánto dinero entra y cuánto dinero prestan. Eso no es exacto. Hoy me trajeron 100 millones, pero yo presté 200. Hoy me trajeron 500 millones, pero yo presté 10. O sea, no hay un balance entre eso. Normalmente, todos los días los bancos están obligados a balancear esa cuenta, balancearla. Tienen que ser cuentas balanceadas porque si no son intervenidos los bancos. Requisito. Entonces, por eso es que existen las tasas de descuento, porque la reserva se hace de papá de los bancos y le dice, ok, hoy te faltan 5.000 millones, Banco América, para cerrar balancear. Te lo prestan. Son lo que llaman préstamos de una noche para la mañana. Overnight. Tasas overnight. ¿Para qué? Para que los bancos puedan cerrar balanceadamente todos los días del mundo sus cuentas. Y es normal que pase, muchachos, no crean que un banco está mal porque utiliza el dinero de la reserva. Eso es completamente normal y es todos los días que se produce. Que se llevan el dinero, que eso no es que no, ¿y cómo trasladan el dinero? Esto no se traslada, eso es puro, los balances son digitales, eso está ahí en el sistema, pues, en el sistema. Ahora, por ese dinero que la Reserva Federal le proporciona digitalmente a la banca, tiene que pagar una tasa, un punto, una tasa de descuento. Se conocen como tasas overnight. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que les puede salir, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal aumenta las tasas overnight o las tasas de descuento? Aumenta la tasa de interés. Porque la pregunta que siempre les va a salir es qué persigue o qué función cumple la Reserva cuando quiere aumentar las tasas de descuento o cuando las quiere bajar las tasas de descuento. ¿Qué pasa cuando aumenta la overnight? Si lo aumentó de 3 a 5, el banco no puede agarrar ese dinero y lo está pagando la Reserva a 5 y prestar al 4 porque va a perder. Tiene que jugar por encima de la tasa que le está cobrando la Reserva. Entonces, por eso es que cuando la Reserva dice fijo las tasas mínimas, es cuando se está diciendo te estoy cobrando esto ahora, tú tienes que cobrar a partir de ahí. Es decir, para que pueda hacer negocio para el banco. ¿Qué pasaba cuando la Reserva Federal, cuando la pandemia? Que la tasa la llevaron a cero. Es más, muchachos, mire que pasó una cosa increíble que no sé cuántas veces habrá pasado en la historia, a lo mejor en la crisis del 29, creo que pudo haber pasado eso. Y pasó en la pandemia, no lo explicaron. O sea, salió, pero no era un hecho que todo el mundo sabía. Hubo tasas negativas. ¿Qué quiere decir? Que Apple, las corporaciones grandes sobre todo, iban a la Reserva Federal directamente para poder mantener abierta su producción, mantener abiertas muchas líneas el banco, la Reserva les daba tasas negativas. ¿Qué quiere decir? Llévate 10 millones y me pagas 7, te quedas con 3. Vas de regalo. Va por mí. O sea, pagaban, o sea, la Reserva estaba pagando intereses
a los que prestaban, mira, de todo lo que prestaban. O sea, se llevaron mucho dinero, o sea, les entregó dinero y devolvían menos. O sea, el Banco Central pagaba los intereses de las cuentas. Muchas corporaciones lo hicieron. O sea, entonces, ¿qué hacían los bancos? Por eso que los bancos tenían tasas de 2%, porque la tasa que te pagaban era cero. O sea, ese dinero era gratuito por la banca. Y lo cobraban al 2 o al 3%. Y nosotros, por supuesto, nos favorecimos porque era una tasa muy baja. Pero el banco no pagaba por nada. Entonces, por eso existían esas tasas tan bajas. Entonces, cuando aquí lo que hay que saber, no, que va, No, no. pero Bueno, de hecho, Tito, ahorita actualmente Japón es el único país que todavía mantiene unas tasas negativas, que están en menos 0,10%. Todavía todo el mundo está esperando a ver qué invento es que está haciendo Japón, pero ellos son los únicos que quedaron desde pandemia con tasas negativas. Bueno, Japón tiene cultura de la inflación más baja del planeta, ¿no? Porque ellos más bien provocan un poquito de inflación cuando se les ponen cercano a cero la tasa de inflación. Ellos hacen movimientos para poder aumentar un poquito la inflación, porque histórico, ¿no? Es bueno, cultural del sistema financiero que tienen y la manera como ellos tienen el control cultural del gasto, ¿no? Entonces es un país muy ordenado en eso, hasta se puede decir excesivo, ¿no? Y sí, eso es, no he leído, pero no me extraña que esté así, no me extraña que esté pasando por eso. Ok, muchachos, por último, las reservas los requerimientos de reserva es lo que les explicaba. Cuando un banco se registra o está dentro del sistema financiero de los Estados Unidos, tiene que cumplir ciertos requisitos y entre ellos el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Aquella porción del capital social que tiene de trabajo y de financiamiento que tiene la organización, que tiene que estar obligatoriamente en las bóvedas del Banco Central, de la Reserva Federal. Ustedes saben que cuando usted abre una cuenta de ahorro o corriente y usted tiene o tiene hasta $250,000, está garantizado por la Reserva Federal. Bueno, ese es el encaje legal que llaman. Ese dinero está en las bóvedas del Banco Central porque se lo capturaron a ese banco que lo tienen preso, retenido, en garantía a ese banco para poder cubrir esa porción de ahorristas que tienen menos de $250,000. Inmediatamente un banco que es intervenido, la Reserva Federal lo interviene, activa los fondos de requerimiento y le paga a todos los que tienen menos de 250,000 su dinero. Los que tienen más, tienen que esperar un poquito más. Eso fue lo que pasó en Silicon Valley. El Silicon Valley, correcto, correctamente. Entonces, la pregunta entonces vuelve a ser la misma. ¿Qué pasa si aumentan los requerimientos de reserva? O sea, le aumentan la cantidad que el banco tiene que dejar en encaje, en esa reserva. Le están quitando dinero al banco. Hay menos dinero para prestar, la tasa sube. Entonces, los requerimientos de reserva sí van en dirección directa a que aumentan el requerimiento, aumentan las tasas. Bajan los requerimientos de reserva, bajan los intereses. En el caso del 2 y el 3, la relación es totalmente proporcional. Pero en el caso del 1 es donde más se complica porque es comprar y vender. Imagínense, compra, ok, le está devolviendo el dinero a la banca y le está metiendo más caudal, más volumen a la masa monetaria. Al haber más dinero, la tasa baja. Entonces, fíjate, es como una relación inversa. Al haber menos dinero, que es cuando venden los bonos, que toma dinero del mercado, entonces la tasa sube. esto es solo para los bancos, los credit union, ¿no? Todos entran, todos forman parte del sistema. Todos forman parte del sistema. Todos tienen que ajustarse a esto. Bueno, vamos a hablar sobre la intermediación y desintermediación, que es algo que no sale en el examen, que es muy fácil de entender, que es la función que cumple la banca primaria, ¿no? La banca que recibe fondos y que utiliza esos fondos para crédito, ¿no? Aquí están los bancos comerciales, asociaciones de ahorro, bancos mutuales de ahorro. Todos ellos realizan transacciones con dinero de los clientes, ¿verdad? A través de dos mecanismos, digamos, muy básicos y muy fácil de entender, que es la intermediación y la desintermediación. Pues la intermediación ocurre cuando los ahorristas depositan el dinero, cuando llevan el dinero a las cuentas de su banco. Y la desintermediación cuando los ahorristas retiran el dinero de los bancos. O sea, ¿por qué esto es importante? No para el examen, ojo, es para saber. Cuando una persona retira dinero y compra directamente bonos de la deuda, está haciendo una desintermediación. Porque realmente cuando tú haces cualquier operación que
que no utiliza el sistema financiero, la banca financiera formal, estás haciendo esa función de desintermediar, que los bancos lo hacen. Entonces, de esto, muchachos, solo información, no hace falta que ustedes porque no va a salir. En esta pudiera haber una baja probabilidad de salir, que es quiénes componen o quiénes están en el mercado primario de las hipotecas. O sea, quiénes son la banca que financia el 95% quizás o más de lo que son las hipotecas. Entonces ahí están los bancos comerciales, conocidos y no conocidos, ojo, porque la mayoría no tienen oficina en una esquina, ni como Bank of Americas, digamos el Wells Fargo, el Chase, cualquiera de estos, ¿no? Banca comercial que funcionan en cualquier parte, asociaciones de ahorro, los bancos de ahorro mutuo, las compañías de mortgage, que son algunas muy grandes y tienen su propio capital, compañías de seguro de vida. Mire que las compañías de seguro de vida, las aseguranzas, aquí no está Romina, pero una de las fuentes más grandes de financiamiento para hipotecas proviene de las compañías de seguro. Mucho de ese dinero que está ahí para cubrir, digamos, contingencias de seguro, de aseguranza, son colocadas en fondos de bienes raíces, en paquetes de hipotecas que generan una ganancia que es aceptable para los números de los bancos, de las compañías de seguro. Y hay muchos fideicomisos que son para inversiones en proyectos inmobiliarios. Entonces estos fideicomisos se conocen como REIT. Lo vamos a ver en el capítulo 17, 18. Y vamos a ver para qué son y cómo se utilizan. En estas 6, digamos, instituciones o nombres de instituciones, sectores, organizaciones financieras, se concentra más del 90% del dinero que se mete, que se coloca en la industria de las hipotecas. Y en el mercado secundario, que este sí es un poquito más, vamos a decir, una posibilidad de media posibilidad de salir, sobre todo la tía Fanny, como le dicen graciosamente, y el trío Freddy, el primero y el último, que están allí. Aquí es donde se compran y se venden todos los préstamos o la gran parte de préstamos hipotecarios que genera la banca primaria. Entonces, la Fannie Mae es la famosa Federal National Mortgage Association, Asociación Federal de Hipotecas Nacional, o Asociación Nacional de Hipotecas Federal, no sé cómo se traduce, Federal National Mortgage Association. Déjame ver si en el libro lo puedo. Asociación Federal Nacional Sí, de Hipoteca. aquí dice, en la página 389, dice mercado secundario de hipotecas. Dice, el mercado secundario de hipotecas es la respuesta que se ofrece a la industria de los bienes y raíces de este país con objeto de proporcionar una fuente constante de fondos disponibles para satisfacer eficientemente la demanda de préstamo. Por eso es que nunca falta el dinero para la hipoteca. Las hipotecas tramitadas por los prestamistas primarios son ofrecidas en paquetes y vendidas a otros prestamistas, en la que se denomina una transacción del mercado secundario. Vale decir, los préstamos se originan en el mercado primario y luego se venden en el mercado secundario. Para que este proceso pueda concretarse en la práctica del día a día, el banco originador del préstamo debe seguir las guías y lineamientos de dos instituciones que rigen el mercado secundario, que ellas son Fannie Mae y Freddie Mac, lo que les mencionaba. Prácticamente, muchachos, en la práctica, cuando nosotros nos va a calificar un banco, una institución financiera, es gracioso, pero no nos está calificando ese banco. En la práctica, en la realidad, nos está calificando es la Fannie Mae, o sea, la corporación que va a comprar la hipoteca. O sea, los bancos trabajan con la metodología de ellos y ellos son los que, ellos envían todo, hacen todo el file y ellos son los que dicen, sí, prestarle que yo te la compro. O sea, la práctica es así. Genera la hipoteca que yo te la voy a comprar. Y ya antes de generar, o sea, al momento de generar ya está vendida. O sea, prácticamente es un proceso que se cumple muy rápido. ¿Y cómo son las ganancias que obtienen cuando venden una hipoteca? No la sé, Xavier no puede decir, pero yo entiendo que, por ejemplo, el loan officer que te hace tiene una comisión, gana por comisión igual que nosotros. El banco cobra unos fee, pero ellos ganan por comisión. Igualmente, cuando se transfiere, se vende a a una banca secundaria, también hay una ganancia que me dicen que es mucho mejor que la que genera el propio proceso. O sea, que el proceso, cuando tú te fijas en tu estado de cuenta, en tus gastos de cierre, ahí van a aparecer unos fees del banco y una cosa. Entonces, claro, esos son pagos para
para lo que, representando lo que ellos ganan cuando venden la hipoteca. Ganan un poco más cuando venden la hipoteca. Ese es el negocio. El ¿Qué pasa negocio, si un cliente paga una vez que hayan movido esa hipoteca de uno a otro, lo pagan de contado? normalmente no ocurre porque ellos tratan de que, tú sabes que cuando tú haces el cierre, normalmente te dan 40, 60 días para el primer pago. Ellos tratan de venderlo antes de ese tiempo y te llegan, pero pasa, ojo, No, pasa. exacto, pero por lo menos que lo hayan vendido, pero la persona que lo compró, pues, tuvo que pagar para comprar tuvo unos gastos, ¿sí? Para comprar esa hipoteca. Ajá. Estoy hablando de los bancos, ¿no? Ok, la Si banca yo se... como dueño de la casa, de ese crédito, de ese prestamito beneficiario, pago ese crédito, este último que compró esa hipoteca tiene Ah, si lo pérdida, pagas de una vez. tiene pérdida, una vez que haya pasado de mano, tiene pérdida, me imagino, porque no, Chico, habría que preguntárselo a alguien del ramo, pero yo una vez escuché que sí, hay el banco originador seguramente va a asumir alguna parte de ese costo. O sea, cuando vende la hipoteca se supone que no, que debe, o sea, si el secundario compra y se genera un pago total de la hipoteca, después que haya se consolida la hipoteca, se cierra la hipoteca, yo creo que hay una penalidad para quien la vende, no para el comprador, para quien la vende. pero el que la vende no Bueno, sabe. exacto, pero la vende con esa condición de que si ocurre eso, asume el riesgo de que tú la puedas cerrar y pierda. O sea, Correcto. porque sí, no, o sea, Xavier tiene Sí, más sí, sí. información. Sí, o sea, justamente si se da ese el caso, es malo justamente para el banco. Recuerda de que el banco lo que quiere es tenerte allí y es posible de 30 años. Entonces, sí, para un banco no es muy conveniente que por lo menos el borrower saque el préstamo y de la nada, qué sé yo, en 3, 4 meses ya él pague su totalidad. De hecho, como comentaba Tito, en los casos donde entra otro préstamo que hace un override, por así decirlo, al primero, también eso es malo para los bancos. Sí, definitivamente hay una pérdida. Porque hay gastos de administración, gastos de transacción, Bueno, seguro. Pero no limita que se pueda hacer. O sea, en estos préstamos tú no tienes penalidad por pagar pronto. No hay. Ok, la Fannie Mae entonces ya dijimos que es la Asociación Federal National Mortgage Association. Estoy leyendo la página 389, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más del segundo párrafo, ese que sigue ahí. Dice, en la práctica, y para que esta industria sea considerada tan fuerte en la economía de los Estados Unidos, los inversionistas en el mercado secundario realizan una inversión de riesgo relativamente bajo, aquí, como dice, puesto que la prestamista principal ya ha calificado los prestatarios y las propiedades, lo que les decía. O sea, la ley de préstamo federal requiere que cada prestatario sea notificado cada vez que un préstamo está siendo vendido a otro prestamista y que los términos del préstamo original no se van a ver afectados, no se ven afectados por la venta, se quedan iguales, ¿no? Entonces podemos afirmar que el mercado secundario de hipotecas proporciona liquidez al mercado primario y resuelve el problema de que el prestamista primario se quede sin fondos. Esto ocurre debido a que el préstamo es vendido, el monto que se prestó originalmente se reemplaza, lo que permite que la misma cantidad de dinero pueda ser presentada o prestada nuevamente. Luego de la crisis inmobiliaria, esto es importante para la información, no para el examen. Luego de la crisis inmobiliaria de las grandes consecuencias ocurridas en el 2008, el gobierno federal ha intervenido enérgicamente y ha sido fundamental en la reorganización del mercado secundario de hipotecas. Es entonces que los principales factores de mercado secundario son las agencias gubernamentales o cuasi gubernamentales que incluyen, perdón, las siguientes organizaciones. Entonces ahí las nombran. Sí, antes de la crisis del 2008, esto era totalmente privado, por eso es que se hicieron tantas cosas malas. Luego de la crisis se, se intervino pues la Fannie Mae y ya el 51% fue una parte, o sea, la mayoría la tiene el gobierno, la controla el gobierno. No quiere decir que controla los fondos o que la controla desde el punto de vista administrativo, financiero, a la organización. Ahí están muchos bancos que tienen que depender de esa organización. O sea, no es que el fondo venga del... Aquí no hay banca pública, toda la banca es privada. Ok. Mira lo que dice de la Fannie Mae aquí. Fue creada originalmente en el 1938, como una corporación de propiedad del gobierno con el propósito de adquirir préstamos de la FHA. Mire, yo no sabía esto. En principio, no me acordaba. En principio, la participación del gobierno era minoritaria. Bueno, esto sí, pero como consecuencia de la crisis de 2008, lo que le estoy comentando, su composición y control
es mayoritaria por parte del gobierno federal, lo que les decía. Esta parte aquí de que nació como gobierno, como proyecto de aquí en la FHA, no sabía. En 1944, en el inicio del programa de préstamos VA, Fannie Mae fue autorizada a comprar estos préstamos. Ok, esa sería entonces la Fannie Mae. Vamos a hablar entonces de la Freddie Mac. Después les hablo de la Ginnie Mae. Hablo de la tercera, que es la que más sale. Dice así en la página 391. Esta institución se creó en 1970 y es mejor conocida como Freddie Mac. Originalmente el proyecto de Freddie Mac fue la compra de préstamos convencionales, los cuales son tramitados por las asociaciones de ahorro y préstamos. En la práctica, muchachos, esto es lo mismo que la Fannie Mae, pero solamente consume o hace préstamos, compra préstamos de las asociaciones de ahorro y credit unions, o sea, de las comunidades, las bancas comunitarias. Fíjense, Freddie Mac está autorizado a comprar todo tipo de préstamos, a pesar de contar con la autorización para comprar préstamos de la FHA y la VA. Freddie Mac se dedica principalmente a préstamos convencionales. La Ginnie Mae, por último, esta no compra nada. Esto lo que hace es garantizar los inversiones. Hace como una vez de compañía de seguridad también. Es mejor conocida como Ginnie Mae. Se creó en el 1968, como una corporación de propiedad de gobierno que opera dentro de la HUD. La HUD es la Housing Urban Development, Oficina de Desarrollo Urbano. Vamos a decir así que traducción. No es lo mismo que la FHA. Ginnie Mae se hizo cargo de los programas de vivienda de asistencia especiales autorizados por el Congreso y realiza labores para que los préstamos de bajo rendimiento y alto riesgo sean comercializables. Esta institución no compra ni vende préstamos, los garantiza, como dije yo, es como una corporación de seguros, de aseguranza. Es decir, actúa como una compañía de seguros para respaldar a los inversionistas del mercado secundario de hipotecas. Bueno, muchachos, eso es por ahí. Vamos a lo que sí va a salir. Esto no sale mucho. Esto sí sale, muchachos. Pónganle atención aquí, página 392. Leyes que son relativas al financiamiento, leyes federales. Y esta es una ley que el 95%, o sea, alta probabilidad, alta probabilidad. Le sale esta o le sale la tasa PER. Una de las dos. O le sale la RESPA también, que está más adelante. Entonces, la primera que vamos a ver allí, la primera ley de financiamiento que vamos a estudiar es la Consumer Credit Protection, o ley de protección al crédito. Esa ley es una ley muy extensa, pero tiene una regulación, una regla, un reglamento, es decir, la parte, que se conoce como la regulación Z. Tienen que aprendérsela. La regulación Z es la que establece, obliga a los prestamistas, a los lenders, financistas, a que realicen en la notificación al borrower, al deudor, de los costos del préstamo, o sea, de lo que debe pagar en su tasa, en su APR, Annual Percent Rate. Entonces, la regulación Z expresa cargos financieros del préstamo y el monto que se va a financiar. ¿Qué es la tasa APR? Que es la que estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué se trata la tasa APR? Significa el costo total del préstamo expresado en un interés anual. Por eso cuando ustedes van entrando a un complejo que se está desarrollando, que hay ese letrerito que dice tasa máxima o rate máximo rate, tanto, 7, 8, 9. Ahí están no es la tasa de interés del préstamo, es todos los costos expresados, está la tasa de interés incluida, pero todos los costos que tiene el préstamo también están incluidos y lo expresa en una tasa anual. Esa sería la razón. Vamos a leer lo que dice en la página 392. Dice, el párrafo ahí dice, Acta de Protección al Crédito del Consumidor o Ley de Veracidad de los Préstamos, Consumer Credit Protection. Es un ordenamiento legal proveniente de la Reserva Federal, fíjense, proveniente de la Reserva, que se expresa en una disposición legal denominada Regulación Z, la cual contiene el objetivo esencial de obligar a todos los prestamistas o financistas a informar de los costos que conlleva el financiamiento. O sea, regulación Z informa los costos del financiamiento. Háganlo así, es lo único que necesitan saber. Costos del financiamiento, o sea, cuánto cuesta el financiamiento. Toda esta información deberá ser notificada, bueno, no me importa eso. Voy a leerles aquí. Estas notificaciones en relación con los costos que deben de sufragar un solicitante de un préstamo hipotecario contienen que
la tasa equivalente anual o annual percentage rate o tasa APR, que le conocen popularmente como tasa APR. La tasa APR se expresa como un porcentaje que refleja el costo total de un financiamiento visto como el interés a cobrar por el lender. Entonces dice, sigo leyendo, la regulación Z requiere que todo prestamista realice obligatoriamente 4 notificaciones a los potenciales deudores, todos en relación con los costos del crédito, los cuales son: 1, los costos totales del financiamiento expresados en la tasa APR. Hasta ahí está bien, muchachos. Pero seguimos para que se siga información, porque esto es lo que sale en el examen. Los cargos financieros, incluyendo el interés, los puntos de descuento, servicio de la deuda, así, todo lo que sea cargo financiero que tenga el préstamo. Gastos de notariado, registro, reporte de crédito y seguro, todo. Monto de financiado, que es el dinero apalancado por el lender, colocado por el lender. Cuarto, monto total de la deuda, que es el monto total a pagar y la forma que se amortizará. Veamos un ejemplo, fíjense, en un financiamiento hipotecario se fija una tasa APR de 7.25, donde los cargos financieros son de 18.915,30. El monto financiado es de 279.800. Entonces, el total de la deuda a pagar es de 298.715,30. Se suman y se expresa en esa tasa 7.25. Un ejemplo para... Vamos a ver cuáles son cómo se calcula, ¿no? Pero eso no va a ser pregunta de examen, muchachos. Bueno, esa es la tasa, la regulación Z, la tienen que conectar con los costos de cierre. O sea, se le tiene que informar cuánto cuesta cuánto cuesta el préstamo en una tasa APR. Esa es la obligación, el contenido más importante que va a salir de la regulación Z. Costos totales del financiamiento expresado en una tasa APR. Esa es la regulación Z. Ahora vamos a hablar de la ley RESPA, que también o le sale la regulación Z o le sale el RESPA, una de las dos. La RESPA está en la página 93 también, 393 hasta abajo. o 393 al final. Ley de procedimiento de transacciones de bienes raíces, o ley RESPA. Dice, esta muy importante ley fue aprobada en 1974 y cubre la mayoría de los préstamos hipotecarios residenciales utilizados para financiar la compra de propiedades entre 1 y 4 unidades residenciales. Establece, o sea, entonces no cubre comercial, la RESPA es solamente para residencial, no comercial, no agrícola, no industrial. Establece que todo, o sea, regula solamente a los lenders para esto. Establece que todos los potenciales deudores hipotecarios sean informados con al menos 72 horas de anticipación de los montos a pagar en el día del cierre por la transacción. O sea, la regulación Z expresa los costos totales de financiamiento. La RESPA informa de los gastos de cierre. Los documentos que todo lender debe entregar según esta ley, están obligados, son estos que están acá. No sale nada de esto. Estimación del préstamo, notificación de divulgación, proporcionar el folleto informativo, notificación de traslado de servicio, prohibir las comisiones. Bueno, esto no sale, muchachos. La RESPA no aplica para refinanciamiento. O sea, la ley de RESPA no se mete con refinanciamiento. Pregunta sobre esto. No es mucho lo que tienen que aprender. RESPA informa sobre los montos a pagar en el día del cierre. Y la regulación Z obliga a los lenders a realizar notificaciones al deudor de la tasa APR. ¿Qué es la tasa APR? Costo total del préstamo expresado en un interés anual. Tasa APR. Annual percentage rate. Percentage rate. Por último, muchachos, no está en la lámina. En alguna oportunidad alguien me dijo que le salió algo de esto. Muy escaso la posibilidad, se lo voy a mencionar. La última página del capítulo 395, que son los términos desencadenantes. ¿Qué son los términos desencadenantes? Los términos que estimulan la compra de un potencial comprador. Lo llaman triggering term. En español, términos gatillo. Triggering term es como término gatillo. La ley quiso como regular ese tipo de publicidades que son así como desencadenantes, emocionantes, que tratan de captar la emoción del cliente como para llevarlo a comprar de manera emocional. Y dice que tienen que tener lo siguiente, fíjense.
Los ordenamientos jurídicos de protección al consumidor de la Florida también regulan el contenido de los anuncios que se colocan en las vías o entradas de los desarrollos residenciales y que ofrecen financiamiento. Si un anuncio contiene cualquiera de los términos especificados en la ley de veracidad del préstamo, entonces la publicidad también debe incluir las divulgaciones correspondientes. Los términos desencadenantes son son por lo menos estos: el monto de la inicial, el monto de cualquier pago efectuado y expresado, ya sea en porcentaje como montos en dólares, el número de pagos que se deben hacer, el periodo de duración de la amortización, el monto de cualquier cargo de financiación. Si se incluye cualquiera de esta información, tiene que haber unas notificaciones que expliquen cómo impacta esto en el préstamo. O sea, se informa al potencial deudor. Bueno, con esto terminamos el capítulo 13. Vamos a hacer algunas preguntas del capítulo 13. Dice en la página 397, pregunta número 1, dice: cuando la Reserva Federal aumenta la exigencia de las reservas a todas las instituciones financieras, ¿qué sucede con la oferta de dinero? ¿Aumenta, disminuye, queda igual? Las tasas de interés hipotecarias disminuyen inmediatamente. Disminuye la oferta de dinero. Esa es, disminuye la oferta de dinero. Esa es, la B. ¿Por qué? Porque cuando la Reserva Federal Emite los bonos. emite los bonos, sí, pues la pregunta es: cuando la Reserva Federal aumenta la exigencia de reserva, o sea, le saca dinero a la base monetaria, disminuye la oferta de dinero. Lo que está sacando es dinero de la masa monetaria. Dice así: un matrimonio joven en la ciudad de Ocala, Florida, firma aceptando un préstamo hipotecario a 30 años por la cantidad de $225,000. El prestamista les cobra 2,5 puntos. Calcular el costo en dólares de los puntos pagados en la mesa de cierre. Esta pregunta debería estar en la pregunta 12, ¿verdad? Aquí, que es donde hicimos los puntos. Entonces, no importa, lo hacemos aquí. ¿Saben cómo se calcula, correcto? 1.625. Correcto, la C, ¿verdad? ¿Tú cómo lo sacas? Yo lo multipliqué por el 2.5%. Eso es. Porque Eso es, pues es 1% del valor del préstamo. Ajá. El crédito total es de 225 por el 2.5%. Correcto. Eso es todo. Queda 5,625, la letra C. Cuando la Reserva Federal compra bonos, perdón, de la deuda pública de los Estados Unidos de América, ¿cuál es el hecho más importante que sucede afectando a la industria de los bienes raíces? Los fondos de prestamiento se liberan para su circulación. ¿Los fondos de los préstamos se liberan para su circulación? No, bueno, no es esa, no es exactamente eso. Cuando la Reserva Federal compra bonos, que están comprando, o sea que están Ajá. dando dinero. Están entrando dinero al torrente. Uno no es la oferta de bienes. Se reduce la oferta, no. La tasa de interés comienza a elevarse, no, por el contrario bajan. Los fondos de los préstamos se liberan para su circulación. Se ejerce presión para aumentar las tasas de descuento. No pudiera, no sé. Sí, yo creo que es la C, tienes razón. Los fondos de los préstamos se liberan para su circulación. Los fondos, pero es que no ocurre directamente eso. A mí me gustaría ver la respuesta: las tasas de interés comienzan a reducirse. O sea, debería empezar a bajar las tasas de interés porque hay más circulantes, hay más dinero. Pero no le aparece esa respuesta como opción. Vamos a ver qué dice el libro al final. ¿Cuál es la página de la respuesta? 567. Sería la respuesta 3, pregunta 3, capítulo 13. No sé. Capítulo 13. Dice que es la D. Se ejerce presión para aumentar la tasa de descuento. Oye, no sé. Ya, estamos en el capítulo 13. 13. ¿Y la pregunta es la 3? Dice que es la B. La B. Ajá. Si las tasas de interés comienzan a elevarse, yo no creo que sea esa. Cuando la compra bono, debe ser lo contrario. Creo que esta respuesta hay que ponerla a remor. Esta no creo que está bien. Vamos a leerla de nuevo. Cuando la Reserva Federal compra bonos de la deuda pública
de los Estados Unidos de América. ¿Cuál es el hecho más importante que sucede afectando a la industria de los bienes raíces? Sí, revisarlo. La tasa de interés comienza a elevarse. Compra bonos. Yo digo que debe, sí, definitivamente está al revés. Debe ser, comienza a reducirse o a descender. Porque la comprar bonos está metiendo más dinero al torrente financiero, ¿no? Cuando vende bonos, sí, pasa esto. Ah, Al contrario, Pues la respuesta debería ser, las tasas de interés comienzan a disminuir. debería ser eso. Entonces, tachamos aquí este, lo Ajá. dejamos listo. Sí, dice la 4, dice el mercado donde se originan los préstamos hipotecarios, colocando fondos para financiar las compras de bienes raíces a los prestatarios, se llama Mercado principal. mercado primario. Vale. ¿No? La tasa de descuento, discount rate, se calcula con La D. correcto, representa un octavo de cada punto sobre la tasa de interés y tiene un costo del 1% a lo largo del préstamo. La 6. Cuando los depositantes retiran sus fondos disponibles de las instituciones financieras para realizar una inversión, por ejemplo, compra de bonos del tesoro, el proceso se denomina D. desintermediación, realización de operaciones de retiro. La 6. Con este nos vamos al capítulo 14, muchachos. Ustedes me terminan de hacer esto. Un prestamista cobra 6% más 4 puntos. ¿Cuál es el rendimiento aproximado de este préstamo? 6,5. 6,5, correctamente. 4 puntos equivale a medio punto. Y vale medio punto. Claro, porque es que un punto es un octavo. O sea, usted agarra uno y lo divide entre 8 y le da 0,125. Correcto. Eso equivale a un punto. Un octavo. Si lo multiplica por 4, le va a dar 0,50. Entonces, eso es lo que es. Entonces, ese 0,50 es lo que impacta. Entonces, fíjate, un prestamista cobra, o sea, ¿quién lo está comprando? El comprador. Entonces, la tasa de interés sube, pues lo está cobrando el comprador. ¿Cuál es el rendimiento aproximado del préstamo? Un prestamista cobra, o sea, lo está vendiendo, mejor dicho, lo está vendiendo. Ok. Un potencial comprador, vamos a terminar con esta. Un potencial comprador ha enviado una solicitud para obtener un financiamiento hipotecario. El banco le comunica que la tasa de préstamo será del 7% más 8 puntos. ¿Cuál será la tasa final del préstamo que colocará el lender? 8%, correcto. La D. Estas son preguntas, como esta es la pregunta, por eso la quise hacer, es la que sale en el examen.